Bueno, pues buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este debate en este inicio de semana decisiva de la campaña de las elecciones europeas. Quedan 6 días para las votaciones y ahora mismo pues está todo en juego en el Estado y sobre todo pues en el cómputo global de lo que ocurra en cada uno de los estados que votarán hasta el domingo. Nos acompañan en este debate organizado por Público en colaboración con la Alianza por la Solidaridad y Red Latinas. Muchas gracias, compañeras, por todo el trabajo realizado para que salga adelante. Se emite a partir de las 8 de la tarde en Público y nos acompaña Hanna Jalul, candidata del Partido Socialista, Andere Nieva, candidata de Sumar, Hele Kettner, candidata de Ahora Repúblicas, e Isabel Serra, candidata de Podemos. El primer bloque, si os parece bien, lo responderéis en el orden que os he dicho. Os animo, si queréis, a poderos interrumpir de la manera más educada posible, pero también a mantener de alguna manera esta estructura. Una ronda de respuestas, si os parece, de 3 minutos para responder a la siguiente pregunta. ¿Están los derechos humanos en cuestión en la Unión Europea? ¿Y de qué se habla en campaña? En esta campaña de las europeas, ¿de lo urgente, de lo importante o de lo electoralista? Hanna, por 3 minutos puedes comenzar. Todo esto. Así. Sí. Hola, buenos días a todos. Voy a intentar darme un poquito de prisa, que es un gran defecto que tengo, porque si me ponen un tiempo muy corto, hablo más deprisa todavía si cabe. Primero, las gracias a Alianza por la Solidaridad, a Público y a todas mis compañeras. Estoy súper encantada de estar aquí con 3 mujeres maravillosas y quiero felicitar desde aquí la elección de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. Estamos bastante contentos, es la primera mujer en la historia de México. También quiero mostrar mi descontento porque el Partido Popular no haya venido a este debate. Creo que no puede ser que no venga el Partido Popular a debates tan importantes como cooperación. O sea, que también quiero ponerlo de manifiesto. Bueno, nos jugamos muchas cosas y lo hemos visto en temas centrales como el tema, ¿no?, de Palestina, de Gaza. Nosotros estamos contentos porque hemos liderado ese tema en el que apostamos por la existencia de los estados, como no puede ser de otra manera, pensar en las víctimas del conflicto, asesinadas, que llevan más de 36.000, y creemos que, bueno, pues que tenemos que apoyar esta serie de iniciativas sin dobles raseros. También apoyamos a Ucrania, como no puede ser de otra manera, y también que se liberen las personas secuestradas por Hamas de manera incondicional, como hemos dicho siempre. Pero vemos una Unión Europea y un mundo en el que la paz es un tema esencial. Nosotros queremos seguir apoyando y apostando por ello. Por eso también apoyamos iniciativas como las de la UNRWA. Apoyamos además, y la gente debe saberlo, iniciativas importantes como que se cambien ciertas votaciones que son fundamentales por mayorías cualificadas, porque hay temas en las que no se pueden sacar por consenso. Europa marca más del 60%, en algunos casos el 85% de la legislación que condiciona muchas de las políticas que tenemos a nivel nacional. Y es muy importante que se sepa que este tipo de políticas nos afectan a nosotros. Por lo tanto, tenemos que luchar sobre todo contra, como denominamos nosotros, la máquina del fango, contra las mentiras, contra toda la manipulación mediática que se está produciendo, y sí creemos que es un mundo en el que nosotros tenemos que luchar por el cambio climático, por políticas progresistas desde el Parlamento Europeo y, desde luego, por temas como la paz, que son fundamentales para nosotros, contra la desigualdad, la pobreza, y por temas como el cambio climático. No sé si llegas 3 minutos. Pero... No, te has portado muy bien. ¿Sabes? 45 segundos. Bueno, pues también queremos dotar plena capacidad para colegislar al Parlamento Europeo, reforzando su papel en todas las áreas, porque desde el Parlamento es donde realmente se hace la política en la que deciden los ciudadanos y a los que nosotros representamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hanna. Andere, es tu turno de palabra. Vale, fenomenal. Primero, también buenos días, buenas tardes, que ya es la 1 a todos. Gracias por la invitación a Público, gracias por los que habéis venido y, a mis compañeras. Creo que ante esta pregunta es importante primero destacar que la Unión Europea nace de la convicción de los derechos humanos y de la aplicación de los derechos humanos en todas las sociedades, y que llevamos una trayectoria en la que yo opino que sí que se ha avanzado en derechos. Y es verdad que ahora mismo estamos en una encrucijada y en un punto en el que este avance en derechos pues se está cuestionando. Hay ciertos discursos que son
abiertamente antiderechos de las mujeres, antiderechos LGTBI, antiderechos de los migrantes. Entonces, es importante. Estas elecciones son muy importantes. Como decía la compañera, muchas de las directivas afectan, bueno, muchas, entre el 65 y el 85% nos afectan al territorio, pero bueno, va mucho más allá, ¿no? Hablar en este bloque es importante, yo creo que hablar de los derechos humanos no solo en Europa, sino también fuera de Europa, y tenemos que hablar de la paz en Gaza, hablar del genocidio que se está cometiendo en Gaza y de que la Unión Europea tiene y debe ser un actor clave en el fin del genocidio que se está cometiendo allí y un actor en general en el mundo, un actor de la paz. Además, creo que estamos hablando mucho de que se pare el genocidio, que esto es inminente y la Unión Europea tiene que ser firme, pero además creo que la Unión Europea, una vez consigamos esta paz, tiene que también ser un actor clave en cuanto a la cooperación y el desarrollo para ayudar a toda la reparación del Estado palestino que ya se ha reconocido. Por otro lado, creo que hay que hablar, como decía antes, de los derechos de las mujeres y los derechos LGTBI, que también se están viendo atacados ahora mismo por muchos de los discursos en auge en Europa. Hay que blindar el derecho al aborto, que como hemos visto en Italia no está tan claro que esté blindado. Hay que acabar con la violencia de género que se sigue sufriendo todos los días por muchas mujeres en Europa. Y bueno, hablar de derechos humanos también es hablar de lo que está pasando, como decía antes, no solo fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras, sino también en nuestras fronteras. Y creo que esto es clave. El Mediterráneo se ha convertido delante de todos nosotros en una fosa común y hay que hablar de que Europa, acabar con la Europa del cinismo, que no puede ser que seamos como ese estandarte de los derechos humanos, pero luego estemos permitiendo que esté pasando lo que está pasando con miles de cadáveres amontonándose en nuestros mares, y la Unión Europea se tiene que hacer cargo de esto. Y por otro lado, a mí siempre quiero hablar de lo que es otro derecho que igual no es un derecho humano, pero debería ser lo que es el derecho a la salud. Bueno, igual sí que es un derecho humano, que es el derecho a la salud, y lo quiero ligar con la transición ecológica. Creo que luego tendremos oportunidad de hablar de la transición ecológica y todo lo que es el Pacto Verde, pero es la contaminación, las olas de calor están teniendo un impacto, hay consenso científico que está teniendo un impacto en la salud de todos y de todas, y también creo que tendría que estar en el debate cuando hablamos de derechos y de la Unión Europea. Y ya. Pues muchas gracias, Andere. Sumarme a la crítica y a la reacción de que no haya venido el Partido Popular, habiendo tenido la invitación cursada por parte de las organizaciones participantes y de público. Desde luego que la democracia sin debate es cada vez más complicada. Hele Kettner, candidata de Ahora Repúblicas, es tu momento. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a este debate tan importante que desgraciadamente es un tema pues que está muy al orden del día en Europa y fuera de Europa también, como decía las compañeras. Y también sumarme a la preocupación por el genocidio de Palestina y la guerra ucraniana, que lo que tenemos que hacer a Europa es volver a la política exterior como la conocemos desde la diplomacia, y con una política más humana, y no tan hablar de la militarización y la armamentística, o como, bueno, me disculpéis que el castellano es mi cuarta lengua, entonces digo que no, igual hago alguna catalanada o lo que sea, pero me disculpáis. Gracias. Y bueno, y como también decía alguna de las compañeras, yo creo que hay dos perspectivas aquí. Hay la interna y la externa para lo que se refiere a los derechos humanos y las vulneraciones de los derechos humanos, que es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Por un lado, el interno, que vemos que se vulnera, por ejemplo, mucho, que también se ha dicho ya, los derechos de LGTBI, contra la libertad sexual, que es gravísimo. Vemos cómo se vetan libros en escuelas en Hungría, por ejemplo, en esta materia. Vemos leyes antiaborto en Malta, en otros países de la Unión Europea, que es una clara vulneración contra los derechos humanos. Vemos también muy amenazada la libertad de expresión y de información, que también es gravísimo para lo que se refiere a los derechos humanos dentro de Europa. Vemos que están siendo minadas
discriminados de muchas maneras. Los ejemplos más extremos que hemos visto estos meses son los asesinatos, los brutales asesinatos a periodistas de investigación. Yo como periodista pues también deja de expresar mi preocupación por esto que está pasando dentro de la Unión Europea y es una flagrante vulneración de los derechos humanos que tenemos. En esta legislatura, y ahora tiro un poco para casa, hemos visto también presos políticos y exiliados en Cataluña. Tenemos el activista Pablo Hasél todavía en la cárcel también, cosa preocupante también dentro de la Unión Europea. A nivel externo, ya lo hemos hablado también un poco, vemos una clara vulneración en lo que son los derechos humanos con el paquete de medidas de políticas de migración, que es indigno. O sea, estamos poniendo precio a vidas humanas, 20.000 euros, en concreto, 20.000 euros por no acoger una persona, que es indignante y es una aberración. O sea, que esto no puede ser que pase esto en el mundo y no lo podemos permitir desde Europa. ¿Estoy acabando con mi tiempo o no? ¿Así? ¿Estoy fuera del tiempo? Sí, pero ¿Sí? Bueno, te permitimos un cierre cordial. Vale, no sé. Bueno, queda mucha cosa por hacer, digamos, pero Europa tiene que ser este espacio de los derechos y las libertades. Isa Serra, candidata de Podemos. Vale. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. Muchas gracias a Público, muchas gracias a Alianza por la Solidaridad y muchas gracias a Red Latinas por hacer este debate, por organizarlo, por convocarnos, porque creo que es muy importante que sea la sociedad civil también la que exige bueno, pues que quienes nos presentamos a estas elecciones podamos debatir y explicar nuestras propuestas, ¿no? También quería hacer referencia a Claudia Sheinbaum, a esa victoria de México, del pueblo mexicano, porque vas a poder seguir avanzando en las transformaciones que necesita México, ¿no? Y es una buena noticia para todos y para todas. ¿Cuáles son los retos que tenemos actualmente en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que Europa es evidente que se construye después del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial con un pilar en base a los derechos humanos fundamental, pero que también es una Europa colonialista, y que también es una Europa basada en una serie de reglas fiscales que benefician a los intereses de los poderes financieros por encima de los derechos del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y luego mencionaré esto, pero me parece clave para ver de qué Europa estamos hablando, ¿no? Cuando defendemos, sí, un proyecto europeo, pero desde nuestro planteamiento un proyecto europeo que esté basado en otros criterios diferentes a los cuales se ha basado la Unión Europea hasta este momento y mucho más en este contexto en el que no solamente hay un genocidio contra el pueblo palestino, que hemos visto como Ursula von der Leyen, que llegó con la bandera del Pacto Verde Europeo, ha terminado defendiendo y sosteniendo, sino también una Europa que avanza hacia una escalada bélica, ¿no? Avanza en esa escalada bélica en la cual pues, la decisión va a ser si poner presupuesto público que sale de los impuestos a las mayorías sociales a armas o bombas o a los servicios públicos, la sanidad, la educación. Y esa es la tesitura en la que estamos en este contexto, en un avance hacia una dinámica en la que las empresas armamentísticas y la guerra pretenden dinamizar el conjunto de la economía y con una posición por parte de la Unión Europea y de España que nosotras no compartimos respecto a la guerra en Ucrania, porque pensamos que se tiene que apostar por las vías diplomáticas, se tendría que haber apostado desde hace mucho por las vías diplomáticas y que la guerra está beneficiando a Rusia, pero también y fundamentalmente a Estados Unidos, ¿no? En términos hegemónicos y en términos, digamos, de beneficio económico en la exportación de gas que se han beneficiado enormemente. Y en ese contexto de avance de la escalada bélica pensamos que lo fundamental es, la primera tarea es defender la paz. No hay derechos sociales, no hay derechos humanos si no defendemos la paz en este momento, no hay futuro para Europa y que además la paz es lo que nos puede permitir avanzar en derechos sociales. La austeridad ya se ha reactivado en Europa, ya lo han reactivado el conjunto de los proyectos europeos desde la socialdemocracia hasta la ultraderecha en esa reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y eso implica una respuesta a la crisis que venga y ya también a las consecuencias de la guerra en términos de recortes de los servicios públicos, de precariedad y de pobreza, como ya vimos frente a la crisis del 2008. Y además hemos visto que frente a la pandemia se podían hacer las cosas de otra manera. Entonces pensamos que hay que hacer frente a esa dinámica austeritaria que ya se ha reactivado y que
la solución que tenemos que tener en un contexto como este no es decir simplemente viene la ultraderecha, amenaza los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas LGTBI, de las personas de las mujeres, sino, ya acabo, tener una dinámica y una agenda contraria a la ultraderecha, no siguiendo con ese pacto de migración y asilo, que es vulneración de derechos humanos, racismo, sino con una agenda totalmente diferente a la que plantea la ultraderecha. Ya está. Vamos a darle la palabra a una de las organizaciones convocantes de este debate, a Alianza por la Solidaridad. Muchas gracias. Bueno, pues... Uy, ahora sí, ¿no? ¿Me oís? Vale, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a todas por venir. Como ha dicho Sato, soy Cristina Muñoz, soy la directora de Alianza por la Solidaridad, el miembro español de la Federación ActionAid. Este 9 de junio vamos a elegir a aquellas personas que nos van a representar frente al Parlamento Europeo, ¿no?, durante los próximos 5 años. Y esto es muy importante para nuestras sociedades, pero también lo es para el resto del mundo, ¿no? O sea, que no solo lo que se legisla a nivel en España, sino también lo que pasa por el peso que tiene Europa en el resto del mundo. Estas representantes en Europa tienen que entender la urgencia de la situación, ¿no?, y de la situación actual que atraviesa el mundo y tomar acción. Una de las cosas que para nosotras identificamos como fundamental es que tienen que intensificar el compromiso político con un cambio sistémico y coherente hacia un modelo de desarrollo distinto y hacia un modelo de desarrollo que opere dentro de los límites del planeta sin dejar a nadie atrás. Y además es un modelo de desarrollo que tiene que consolidar derechos y libertades a largo plazo, a pesar de las violencias y los discursos de odio negacionistas y antiderechos que estamos viendo avanzar tristemente en Europa, ¿no? En los últimos años hemos observado con mucha preocupación cómo los derechos humanos en la Unión Europea están siendo cuestionados y en muchos casos erosionados. Vivimos entonces en un momento clave, estas elecciones son cruciales en ese sentido. Las desigualdades y las crisis estructurales que estamos viviendo se están agravando y esto hace urgente apostar por una transformación profunda del sistema actual. Hablamos de una crisis ambiental que nos recuerda cada día que no hay otro planeta al que escapar, una crisis social que se va a ir recrudeciendo si no terminamos con las desigualdades entre las personas ricas y pobres, entre hombres y mujeres, por origen étnico, racial o de su origen, de dónde han nacido, ¿no?, en el mundo, o por distintas identidades sexuales. Mientras sigamos aumentando un modelo que cercena derechos y da la espalda a los cuidados, la situación solo empeorará. Por otro lado, los flujos migratorios que se han producido durante toda la historia de la humanidad, hoy en día están marcados por una deshumanización y una criminalización para las personas que migran y además por la sustracción de sus derechos. Estas crisis de libertades que estamos viendo se alimentan por el odio, el miedo, ese clima belicista que habéis todas, creo que todas habéis descrito muy bien. Además, está poniendo en peligro nuestras democracias. La Unión Europea en este proceso además está perdiendo credibilidad, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto con la respuesta a Gaza, que si bien ha sido muy desigual entre los estados, como respuesta como Unión Europea ha dejado mucho que desear y también lo habéis dicho, ¿no? La campaña electoral actual está muy centrada en temas electorales que son de corto plazo y lo que necesitamos es una mirada a largo plazo por todo esto, ¿no?, por todo lo anterior. Las políticas migratorias se han vuelto cada vez más restrictivas, convirtiendo a Europa en una fortaleza que prioriza la seguridad y los intereses económicos por encima de la dignidad y los derechos de las personas, ¿no? Y estas políticas tienen muchas consecuencias para los colectivos más vulnerabilizados y es ahí donde identificamos a las personas migrantes, minorías étnicas que son quienes más sufren estas políticas injustas y nos vemos abocados a una sociedad cada vez más dividida y menos solidaria, ¿no? Por tanto, hemos visto también recientes movilizaciones que ponían en cuestión desde el sector agropecuario, que ponían en cuestión o que se han relacionado, ¿no?, con un cuestionamiento del Green Deal, el último Industrial Act que se está promoviendo, que prima la competitividad del sector privado sobre las cuestiones de sostenibilidad, o cómo tenemos que dar la batalla por la agenda del clima confrontando a los negacionistas o a los delayers, ¿no?, a los que quieren hacer ralentizar la agenda. Por tanto, para nosotras es fundamental 3 cosas. Una sería un compromiso de los partidos, que es imperativo que los partidos políticos se comprometan con la sociedad civil para defender y promover los derechos humanos en todas las políticas europeas. También el tipo de liderazgo, ¿no?, un liderazgo centrado en las
personas. Necesitamos un liderazgo feminista que ponga en el centro a las personas y los derechos humanos y que promueva la inclusión, el respeto y la convivencia y el diálogo. Por eso es muy importante espacios como este que también habéis puesto en valor, ¿no? Es crucial, es el momento en el que nuestra clase política tiene que fomentar el diálogo y la colaboración entre los distintos grupos, pero con otros actores de la sociedad civil, para lograr un verdadero avance. Solo a través de ese trabajo conjunto y compromiso, que ya me estoy pasando del tiempo, podemos construir una Europa más justa, más equitativa y más solidaria, donde los derechos de las personas sean plenamente respetados y protegidos. Muchas gracias a todas por estar. Pues muchas gracias, compañera. Bloque 2, vamos a hablar de derechos humanos. No es un buen momento para los derechos humanos. El objetivo de la política europea de cooperación y en desarrollo es reducir la pobreza, asegurar un desarrollo sostenible y fomentar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho alrededor del mundo. Sin embargo, vemos cómo ha sido una legislatura en la que la Unión Europea no ha sido capaz de asumir un liderazgo para conseguir que, como se debatía en Naciones Unidas, un sistema de impuestos progresivo, o tampoco se ha alcanzado, ni siquiera se ha intentado de alcanzar el reto del 0,7% del PIB de los estados destinado a la cooperación para el desarrollo. En este caso, empezamos por Sumar, seguimos por Ahora Repúblicas, Podemos y Partido Socialista, para que comentéis qué se puede hacer, cómo se puede retomar ese liderazgo para cumplir con los objetivos mencionados al principio. ¿Está funcionando? Sí. Vale, sí, perdón. Vale, a ver, como estamos como en un bloque de, ¿no?, hablando de cooperación y de desarrollo, creo que es importante remarcar, y ya que no hay ningún negacionista de la Agenda 2030 aquí, bueno, pues hablemos de ella con tranquilidad. Y es que hay un marco, se estableció un marco de alianza, ¿no?, ese fin, ¿no?, esa Agenda 2030 que nos marcaba los objetivos de desarrollo sostenible, que igual es criticable, pero es ambiciosa y tenemos que hacer por cumplirla. De nuevo, tanto en la Unión Europea como fuera, a través de la cooperación, la colaboración y el desarrollo de todos los países. ¿Qué pasa? Y como venimos diciendo, que eso está en juego. No solo están los negacionistas de Vox, que en todos los debates, no sé si a vosotras os lo han dicho, seguro que sí, pero te hablan del PIN. ¡Uy, ya no lleváis el PIN! El dogma ese de la Agenda 2030. Y luego los que no quieren hacer, el retardismo, ¿no?, como el Partido Popular, que ya ha dicho que por ellos el Pacto Verde Europeo, que se esperen 2 años, ponerlo en pausa y no hacer nada más. Ante esto, esta agenda que tenemos, que podría poner, ¿no?, o por lo menos es una hoja de ruta para seguir avanzando y poner soluciones a muchos de los problemas que tenemos, nos encontramos con un mundo en el que hay 700 millones de personas que viven en extrema pobreza. Luego, en España, por ejemplo, 1 de cada 5 niños también sufre extrema pobreza. Tenemos luego también un problema, y hablando de derechos de las mujeres, de brecha salarial. En la Unión Europea, un 12,7%. Las mujeres cobramos un 12,7% menos que los hombres. En España ahora mismo es un 8,9%, en 2017 era un 13%, lo cual dice que si aplicas políticas que vayan directas a políticas públicas que aborden los problemas, hay soluciones y se puede avanzar. Y bueno, como decía antes, tenemos alrededor de 30.000 muertos en el Mediterráneo y un 75% del territorio español está en riesgo de desertificación. Y doy estos datos un poco como... Hay muchos más, pero para que veamos dónde estamos. Y ante esto, yo creo que la Unión Europea, que la pregunta sería ¿qué Unión Europea necesitamos y cuál queremos? Bueno, pues necesitamos, como decía la compañera Cristina, una Unión Europea solidaria con aquellos que ejercen su libre derecho a la migración, como lo hemos hecho muchos. Porque aquí tenemos un problema también de cinismo, que los que vienen migrando con fajos de billetes en el bolsillo, no tenemos ningún problema, son aquellos que vienen de otros contextos pobres o que están racializados, con los que tenemos un problema. Luego necesitamos una Unión Europea de la cooperación. También hablaba, ¿no?, que no hemos llegado lo decías tú el dato, no hemos llegado al objetivo del 0,7 del PIB para la cooperación y el desarrollo. Bueno, pues hay que incidir, aumentarlo y también tiene que ver con ser esa Europa de la cooperación y solidaria, que en un mundo globalizado lo que pase fuera de nuestras fronteras nos afecta directamente y hoy lo vemos más que nunca. Y en la Unión Europea de eso se tiene que hacer a cargo. ¿Qué necesitamos también? Una Unión Europea de los servicios públicos, por ejemplo, la prestación universal para la crianza, para
eliminar esta extrema pobreza en la que tenemos a 1 de cada 5 niños en España, que repito, que es un dato apabullante, de servicios públicos como la educación, la sanidad y muchos más. Luego necesitamos una Unión Europea feminista y diversa que proteja los derechos de las mujeres y de las personas LGTB, y una Unión Europea verde. Y para mí esto, igual es como joven, bueno, aquí todos somos jóvenes, pero es fundamental. Lo de la transición ecológica vertebra todo, vertebra desde lo laboral y nuestro futuro laboral como personas jóvenes a tener un planeta siquiera en el que existir, ¿no? Una España en la que no morirnos porque está desierta, porque no hay agua. Entonces, bueno, yo creo, luego entraremos en propuestas, creo que el tercer bloque va un poco más de propuestas, pero por dejaros eso ahí. De acuerdo, pues candidata de Ahora Repúblicas, es tu turno de palabra. Muchas gracias. Muy de acuerdo con el discurso del que ha iniciado este bloque. Tenemos que hablar de largo plazo y yo creo que, de hecho, estamos jugando toda una generación, el futuro de toda una generación en estas elecciones europeas. Por eso es tan importante que todo el mundo vaya a votar. Bueno, todo el mundo que piensen un poco en los derechos y en las libertades y no en los recortes de estas. Dicho esto, es evidente que con las políticas estas de austeridad que hemos visto votados en el Parlamento Europeo en el último pleno, no podemos reducir la pobreza. Al contrario, los recortes aumentan la pobreza. Bueno, estamos volviendo a cometer los errores del pasado, ¿no? Estamos volviendo a salvar los bancos, como aquel que digo, pero recordamos en derechos y tenemos que parar ese despropósito porque así no aturamos esas desigualdades que vivimos en Europa. O sea que tenemos que garantizar una vida digna a todas las personas que vivan y trabajan en Europa, y digo todas las personas, europeos y no europeos, y hay que garantizar un salario mínimo que permita una vida decente, y esto también incluye una fiscalidad justa, ¿no? Porque, o sea, que hay que tener en cuenta que los que más tengan, más paguen para financiar todo esto. Y hablando también del desarrollo sostenible, pues el Pacto Verde tiene que ser social y tiene que ser justo, porque será justo o no será, porque no podemos abandonar a la gente, hay que acompañar toda la ciudadanía para poder hacer esta transformación verde con garantías. A veure, és que, claro, nos dan tan poco tiempo que hay que hacer un poco telegráfico en esto. Lo que hemos hablado antes, el nuevo Pacto de Migración y Asilo es una aberración que vulnera fundamentalmente todo lo que tenga que ver con los derechos humanos y pone en riesgo las vidas de las personas refugiadas. Esto también hay que atorarlo, porque estamos poniendo precio a la vida humana, como decíamos antes, 20.000 euros por evitar acoger. O sea, estamos haciendo un tipo de mecanismo de solidaridad a la carta que mercantiliza la vida humana. Y esto, bueno, pues es todo menos europeo y todo menos defendiendo los derechos de las personas. No hay personas ilegales, hay personas que han entrado de forma irregular. No hay personas ilegales, esto no existe. Hablamos de migración. Sí, vale, y de o sea, género. puedo sí, vale. Sí, o sea, me paro ya. Para allá, sí, ¿no? Es una invitación. Es una invitación sutil. Sí. Nos ha notado. Vale, bueno, pues son muchos temas, pero voy a hablar de los que me dé tiempo y luego, como hay otra parte para propuestas, pues avanzamos más. Bueno, en primer lugar, hablábamos antes, ¿no? Y se ha mencionado también de la austeridad, ¿no? Yo creo que en una Europa en la que la banca ha tenido 583.000 millones de euros y la política del Banco Central Europeo de subida de los tipos de interés va a hacer que tengan 120.000 millones extra de beneficios, hay que cambiar radicalmente esa Unión Europea, ¿no? Tiene que basarse, por ejemplo, en una inversión mínima en servicios públicos, en sanidad, en educación, en sistema
público de cuidados y no en esos criterios fiscales que benefician a esa banca, y pensamos que también es fundamental que se avance en una política fiscal europea en la que las grandes fortunas y la banca tiene que pagar más para que podamos tener servicios públicos dignos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la transición ecológica, ¿no? Porque solamente hay una transición ecológica justa si hay un Estado que dinamiza esa transición ecológica y si hay servicios públicos que hagan frente a las consecuencias de esa transición ecológica, ¿no? Lo que estamos viendo por parte de la Unión Europea es que se habla mucho de transición ecológica, pero la mayor parte de los fondos europeos van a grandes empresas, a las empresas que son las responsables de las grandes emisiones contaminantes no se les está obligando con fiscalidad verde a que reduzcan esas emisiones contaminantes. Cuando hablamos del campo vemos que la PAC va el 80% de los fondos al 20% de beneficiarios que son grandes productores, grandes explotaciones, al servicio también de grandes distribuidoras como Carrefour, como Lidl, que incumplen la ley de cadena alimentaria y hacen que los pequeños productores no tengan capacidad de subsistir en un contexto de cambio climático que está generando desertificación y consecuencias desastrosas para el sector de la agricultura y la ganadería, y en ese sentido pensamos que es fundamental avanzar hacia un sistema agroecológico sostenible en el que lo pequeño, lo local, la justicia territorial se pone en el centro, ¿no? Y hablábamos también de cuidados. Para nosotras creemos que el hecho de que el feminismo haya puesto en el centro los cuidados en los últimos años es determinante para que nos tomemos en serio que solamente va a haber garantía del derecho al cuidado si hay una reorganización del sistema de cuidados, y esos son servicios públicos, escuelas infantiles de 0 a 3 para universales, más permisos y garantía de un sistema de dependencia adecuado. Y simplemente con el Pacto de Migración y Asilo decir que es un pacto que vulnera los derechos humanos, que ha aprobado, insisto, desde la socialdemocracia hasta la ultraderecha al servicio de esa agenda reaccionaria, que es racista, pero sobre todo que llega en un contexto de una Europa que ya es una Europa fortaleza, es que llega en una Europa que ya tiene concertinas para que las personas no puedan migrar y garantizarse sus derechos, una Europa que ya criminaliza a la infancia migrante y se la va a criminalizar muchísimo más, y una Europa que ya tiene devoluciones en caliente, externalización de fronteras a países que vulneran los derechos humanos y 30.000 personas que han muerto en el Mediterráneo desde el año 2014. Entonces, que no solamente no hay que aprobar ese pacto, hay que echar para atrás ese pacto, sino que hay que avanzar en la regularización de las personas migrantes y en acabar con una ley de extranjería que vulnera todos los derechos humanos de las personas migrantes. Pues muchísimas gracias, Isa. Voy a intentar también ser un poco telegráfica para que podamos pasar al otro bloque. Como has dicho que hablaremos luego de migraciones, lo dejo para más tarde. Pero tenemos que tener en cuenta que hay un marco internacional en el que los regímenes liberales y autoritarios viven más ya del 70% de la población mundial. En este contexto, nosotros en la Unión Europea tenemos que apostar por políticas progresistas, y todos los temas que estamos tratando aquí, si no se hace con política progresista, no se van a poder lograr. Y se han hecho cosas importantes y también gracias a la presión de muchos de nuestros partidos políticos, ¿no? Dentro de nuestros grupos ideológicos, por ejemplo, la armonización fiscal, el impuesto a las grandes multinacionales del 15%. Y estos son temas fundamentales que también tenemos que poner sobre la mesa, y tenemos que seguir poniendo medidas sobre la mesa como esta, o el hecho de crear, como hemos propuesto ya, un ingreso mínimo vital, también ingreso a nivel de los Estados miembros, ese tipo de política progresista que es fundamental. En temas como cooperación, yo creo que para nosotros lo importante es la gestión y la gente, las personas, y que los ciudadanos también sepan la cantidad de propuestas que nosotros estamos llevando en un contexto también pues que es muy difícil y con todas las dificultades que también han comentado aquí mis compañeras. Mirad, a nivel de España hemos aprobado una ley de cooperación para el desarrollo sostenible de solidaridad global, y esto también se puede hacer en el marco europeo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido blindar con rango de ley el compromiso adquirido por España para destinar 0,7 de la renta bruta a ayuda oficial al desarrollo en el 2030. Y este tipo de políticas también se pueden pasar a nivel europeo. Lo que no vamos a hacer es desde luego, conformarnos con las ideas de la derecha y de la ultraderecha que quieren condicionar los fondos de ayuda al desarrollo y, sobre todo, en materia de cooperación migratoria. Vamos a luchar contra esto, que es muy importante. Además, queremos que se invierta muchísimo más en la UNRWA. Ya sabéis que España estuvo, cuando algunos países cortan la ayuda a la UNRWA, nosotros al revés la doblamos y llegamos a los 20 millones de euros. Menos mal que la mayor parte de los países han vuelto a retomar la financiación, y la Unión Europea ha emitido los primeros 50 millones previstos de 100 para un paquete hasta final de año. Por lo tanto, apoyamos esto. El impuesto a las grandes fortunas, por supuesto, fundamental. Esto ya lo hemos hecho aquí, hemos hecho el impuesto a la banca
también, y la banca ha tenido grandes beneficios. Entonces, yo creo que es muy importante que son aquellos que más tienen que pagar. Nosotros creemos en la justicia fiscal y en la redistribución. Por lo tanto, ahí nos van a encontrar también. Sabéis que, además, España se ha elegida como la cuarta conferencia internacional sobre financiación al desarrollo será aquí en España el año que viene. Por lo tanto, es súper importante ya llevar propuestas consolidadas y temas que tienen que reflejarse en el marco europeo. Defenderemos un acuerdo que permita impulsar la movilización de recursos suficientes y políticas innovadoras en materia de cooperación al desarrollo. Queremos también estar con temas como el instrumento Europa Global, que se cumplan estrictamente los objetivos para la reducción de la pobreza y las desigualdades. Vamos a impulsar la Agenda 2030 porque creemos profundamente en ello. Y aquí entran temas importantísimos también como el de la Agenda Verde. Queremos una estrategia europea integral para avanzar en la consecución de los objetivos y, además, con un plan de financiación y alinear el semestre europeo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Debemos asegurarnos que las políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea y los Estados miembros no tengan un efecto negativo a expensas del desarrollo sostenible en los países del sur global. Todos de manera conjunta, no a expensas de nadie. Iniciativas como el Equipo Europa, coordinación con los Estados miembros y la Comisión en temas que se vayan a desarrollar en el terreno y cooperación sobre el terreno, e iniciativas como Global Gateway también para impulsar también vínculos inteligentes, limpios y seguros, sector digital, transporte y, como comentaban mis compañeras, Agenda Climática, Pacto Verde. Se ha dicho aquí por parte de nuestra compañera cuando he leído los compromisos que nos comentabas, liderazgo y sobre todo diálogo con la sociedad civil, porque con la sociedad civil es con la que podemos ir de la mano hacia adelante. Hay que escuchar, hay que dialogar y, desde luego, nosotros estamos muy agradecidos con vuestras propuestas porque siempre nos ayudan a ir un paso más adelante y, a veces, como digo yo siempre, con nuestras agendas hay que pararse y escuchar e incorporar todo este tipo de iniciativas que nos parecen muy importantes. Lo último que quiero decir es que en esta última legislatura sí que luchamos y salió adelante la Directiva de la Calidad del Aire, que la impulsamos con un eurodiputado nuestro, y otra sobre la diversidad de naturaleza, que también yo creo que son temas en los que vuelvo a incidir en que cuando hacemos políticas progresistas y tenemos a progresistas en los gobiernos y en el Parlamento Europeo, todas estas cosas pueden salir. Esa es la clave principal, que los progresistas lleguemos y tengamos buenos resultados contra la extrema derecha. Pues muchas gracias, Hanna. Voy a explicar qué queda de debate para que también os podáis organizar mentalmente para, si queréis, estructurar de alguna manera vuestras respuestas. Quedarían 3 intervenciones, 3 rondas de intervenciones. La siguiente vamos a hacerla un poquito más larga, en vez de 3 minutos, si os parece, de 4, y juntamos dos cuestiones que queríamos tratar por separado, pero por no ir muy bien de tiempo, será mejor así. Entonces, en la siguiente intervención hablaremos de género y de migración y del pacto migratorio, todo junto con una intervención más larga de 4 o 5 minutos por cabeza. La siguiente intervención, tras una reflexión o pregunta que os quieren plantear desde Red Latinas, de la coordinadora de ONGs o Red Acoge, le responderéis a ellas y a ellos con las preguntas que os planteen, que eso es sorpresa, yo tampoco las conozco. Y, por último, un último bloque de despedida en la que podéis usar 1 minuto para pedir el voto a las personas que están aquí, a las personas que nos verán en la emisión que se hace en público a partir de las 8 de la tarde. Entonces, para esta primera intervención tenéis 5 minutos. Empezamos por la República, seguimos por Podemos, por PSOE y Sumar. La respuesta a las compañeras de las organizaciones se iniciará por Podemos, seguiremos por PSOE, Sumar y ahora Repúblicas, y el minuto final, el minuto de oro para pedir el voto, será desde Podemos, ahora Repúblicas, Sumar y Partido Socialista. ¿De acuerdo? Entonces, tienes la palabra, Hele Kerner, candidata de ahora Repúblicas, para hablar tanto del pacto migratorio como de la situación en Europa de la cuestión de género, violencia de género, derechos de las mujeres y LGTBI. Como ya he utilizado mis minutos de antes para hablar de migración, porque me he liado un poco, y tampoco hablo tan rápido como mis compañeras, así que voy a sumarme también a las críticas y las preocupaciones por el espacio cada vez más reducido de la sociedad civil
Ahora voy al tema también, pero quería sumarme a esta preocupación también, a esta creciente criminalización de las organizaciones no gubernamentales. Estamos criminalizando gente que rescatan migrantes en el mar y esto es muy, muy grave, y la criminalización de la sociedad civil es una amenaza seria para el Estado de Derecho y los valores de la Unión Europea. Y no es un debate, no es solo un debate relacionado con la migración o con la migración, sino es un problema para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Quería dejar esto claro. Y como he dicho antes, pues no hay personas ilegales, hay personas que han entrado de forma irregular, y queremos una política de migración y asilo que ponga en el centro de las personas, que respete los derechos humanos y que facilite la llegada de personas a través de vías legales y seguras. La migración es un fenómeno natural que comporta retos, pero sobre todo comporta oportunidades también, que no lo estamos hablando sobre esta cuestión. En términos de géneros, para abordar el otro tema de este bloque, destacar que como la nuestra candidata Diana Riba, no hay nadie que haya trabajado tanto en esta materia en esta legislatura. Bueno, sí, a ver, pero yo escombro para casa. Que en mi casa no hay nadie que haya trabajado tanto como ella. Y de hecho, esta legislatura en sí podría ser un modelo de cómo podría ser estas políticas o cómo se podrían hacer estas políticas. Por ejemplo, pongo dos ejemplos, como en la Comisaría de Igualdad, que es la primera vez que haya esto, ¿no? y queremos que así siga. O en el Comité de Igualdad, que antes no tenía actividad legislativa, ahora sí, y nos gustaría mucho que esto seguiría siendo así. Ahora, con el auge de extrema derecha, que hemos estado hablando ahora en este debate también, nos jugamos retroceder en estos derechos que hemos conseguido. Y los mejores ejemplos de lo que hemos conseguido estos 5 años es, por ejemplo, lo digo muy telegráficamente, pero es la Directiva de Violencia Machista, o Women on Boards, o el Pay Transparency. Como también se ha esmentado antes, la brecha de género, o sea, la brecha salarial de género se sitúa en casi el 13%. Y entonces, pues, este Pay Transparency es un paso adelante, pero no es suficiente. Y tenemos que seguir trabajando para esa igualdad entre las personas, sean del género que sean. Todavía queda mucho por hacer. Como he dicho, la Directiva de Violencias Machistas todavía no incluye la falta de consentimiento. O sea, no sé, que no es delito, porque tanto el Parlamento como la Comisión estaba a favor de incluirlo, pero el Consejo pues no ha querido incluir esta barbaridad de delito que es. Por eso pues seguiremos trabajando. Muchas gracias. Por parte de Podemos. Vale, bueno, en primer lugar, relacionando también con cooperación y política exterior, pero desde el feminismo, yo creo que, bueno, en la Unión Europea y en los Estados miembros se habla mucho de la política exterior feminista y creo que evidentemente es importante, pero que es una política exterior feminista que es absolutamente limitada y que no sirve de nada cuando estás sosteniendo guerras o cuando estás apoyando un genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Y creo que frente a eso el feminismo en los últimos años, en su capacidad de construir desde lo internacional, desde el internacionalismo, ha demostrado que esa es la política exterior feminista que hay que llevar y que hay que implementar en los estados, ¿no? Desde la unión de las feministas de las de la sociedad civil y los movimientos de la sociedad civil y también, como digo, en la defensa de la paz y de los derechos humanos a nivel internacional o de la respuesta a las crisis que estamos viviendo multidimensional en términos de crisis climática, crisis de cuidados. Creo que es el feminismo el que mejor en los últimos años ha tenido la capacidad de poner en marcha una política exterior de los derechos humanos, ¿no? Y con respecto al feminismo, bueno, yo creo que en primer lugar Europa
está muy atrasada en lo que tiene que ver con la lucha frente a las violencias machistas. España es una referencia de Europa, nos hemos situado a la vanguardia internacional y a pesar de que se hace referencia a los países nórdicos, a Suecia, en el avance de los derechos en términos del derecho al cuidado, ya se han quedado muy atrás, ¿no? Y queda mucho por delante. En esta legislatura pasada, con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, nos situamos en el 4º puesto en el ranking europeo del EIGE, pero queda mucho. ¿Qué queda? Bueno, en primer lugar, como decía antes, todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidados en el centro para garantizar que haya igualdad y que se reduzca la pobreza, ¿no? Pero en segundo lugar, también en esa lucha contra las violencias machistas no puede ser que no haya una contabilización de los feminicidios por parte de la Unión Europea y que no haya políticas que con fondos por parte de los Estados que hacen frente a la violencia machista. Esa directiva que se ha aprobado y finalmente, por fin, también la ratificación del Convenio de Estambul, como comentaba la compañera, no tiene el delito de violación o de la agresión sexual como uno de los pilares de las violencias machistas como es, ¿no? Por tanto, hay que avanzar en eso, pero sobre todo nosotras pensamos que hay que dedicar fondos europeos para que los Estados miembros tengan capacidad de respuesta integral a las violencias sexuales, ¿no? También pensamos que es fundamental que frente a la ofensiva reaccionaria que hay defendamos los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto, y eso tiene que ser de obligado cumplimiento en el conjunto de la Unión Europea. Y también que haya más financiación pública por parte de la Unión Europea para anticonceptivos, con responsabilidad de los anticonceptivos y garantía en general de derechos sexuales y reproductivos que van mucho más allá del derecho al aborto. Con los derechos LGTBI lo mismo, no solamente hay una amenaza, sino que hay mucho que avanzar, ¿no? Y ya está bien de que otras cuestiones en términos económicos sean de obligado cumplimiento para los Estados y los Estados miembros puedan vulnerar los derechos LGTBI. Por tanto, pensamos que hay que aprobar una directiva que obligue a los Estados miembros a avanzar en derechos LGTBI para bueno, pues acabar con las terapias de conversión, despatologización, garantizar la autodeterminación de género y también para poner la educación sexual integral en el centro para que avancemos hacia una sociedad más democrática. Y con respecto a la trata, se ha avanzado también en una directiva, pero faltan fondos para que se hagan planes de inserción sociolaboral para que las mujeres puedan salir de esa situación y que haya garantía de los derechos humanos, ¿no? Como se ha hecho también, por cierto, aquí en España en los últimos años, ¿no? Y creemos que es fundamental también en lo que tiene que ver con migración, como decía, no solamente cuestionar, impugnar el pacto que se ha aprobado ahora, que es vergonzoso, sino ir para atrás y ver qué es lo que está fallando. Pensamos que es fundamental un salvamento marítimo público, garantía de los derechos humanos para que no te detengan o no te lancen contra los policías en las fronteras y a países que vulneran los derechos humanos, sino para que salven vidas. Eso es lo fundamental, cambiar la lógica del salvamento marítimo para que sea en base a los derechos humanos, cerrar los CIES y garantizar, por ejemplo, en la infancia migrante, que en todos los Estados miembros hay una obligación de cumplir la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Y eso tiene que ver con que cualquier niño o niña que entra en la Unión Europea tiene que tener los derechos garantizados igual que si ha nacido en la Unión Europea, ¿no? Y ya está, no sé si... Sí. Muy bien, muchas gracias. Hanna Jalul, candidata del Partido Socialista. Gracias. Sí, bueno, pues la verdad es que cuando hablamos de mujeres yo creo que aquí todas estamos de acuerdo, es que es muy importante que se ha hecho a nivel europeo el reconocimiento del derecho al aborto a través de su inclusión en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto es muy importante. Yo llevé el otro día una PNL en el Congreso sobre este tema y para reforzarlo, y como sabéis, Vox y el PP votó en contra y de hecho Vox lo comparó a la guillotina. Eso es lo que nos espera a las mujeres si suben más la derecha y la extrema derecha, que ya son prácticamente lo mismo, ¿no? Como fuerza en el Parlamento Europeo. Este logro, el reconocimiento del aborto a través de su inclusión en la Carta de Derechos Humanos, fue un gran triunfo político, la verdad. Sobre todo por lo que os estoy contando, ¿no? Esta ola creciente de grupos que instrumentan el derecho a la salud, ¿no? Y a los derechos sexuales y reproductivos. También votó el PP España y los de Vox en contra a esta medida.
Y esta directiva, además, fue importante porque armonizó como ley en todos los Estados miembros que se tipificó los delitos de matrimonio forzado, mutilación genital femenina y la ciberviolencia hacia las mujeres. Pero todavía tenemos que luchar y eso es muy importante para que sean incluidos como un eurodelito, que se ha incluido la violencia contra las mujeres como un eurodelito, que es una de nuestras propuestas para esta legislatura. Además, esta directiva fue una de las condiciones que le pusimos a la presidenta de la Comisión cuando empezamos la anterior legislatura. Así que, para que veáis lo importante que es que estemos los progresistas en el Gobierno, nosotros hemos estado detrás de muchas de estas medidas y estamos orgullosos. Y si no, solo hay que ver a los negacionistas de la violencia de género, ¿verdad?, en sitios donde en los que estos nos toca muy cerca, en los que gobiernan Vox con el Partido Popular. ¿Qué vamos a hacer en este ámbito? Cerrar la brecha de género en el mercado laboral y que la participación de las mujeres en el mercado laboral sea equiparable a la de los hombres. Es indispensable el tema del consentimiento, que también lo mencionaba antes Isa Serra. El consentimiento es algo que tenemos que también llevar siempre a nivel europeo. Indispensable la transversalidad de género en políticas como la perspectiva de género en los fondos y presupuestos europeos, gender mainstreaming, y la directiva de mujeres en los consejos de administración. Hay que reforzarla para garantizar la representación efectiva de las mujeres en ámbitos de decisión de la vida política y económica. El Pacto Europeo de los Cuidados, porque siempre pagamos nosotras, también se ha mencionado, o sea que ahí hay que seguir trabajando. Una directiva fundamental relativa a la conciliación de la vida familiar y la profesional. Aquí nos vemos todas muy afectadas y yo creo que es algo en lo que hay que ir trabajando. Y plantear este tipo de agenda feminista que es fundamental. En esta nueva legislatura vamos a defender la importancia de una definición de estándares comunes europeos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Otro tema fundamental es el derecho a la educación integral sobre sexualidad y relaciones afectivas adaptadas a cada edad. Como muy bien sabéis, el acceso a la pornografía infantil se hace desde edad muy pronta y nosotros lo queremos combatir. Si hablamos del tema migratorio rápidamente, ¿qué os puedo decir? Este lema de Abascal ayer de más muros y menos muros es de auténtica vergüenza, además de ser un cateto integral. ¿Y sabéis por qué? Porque solamente en España el año pasado 800.000 personas extranjeras colaboraron a la estabilidad del mercado laboral. Por lo tanto, valentía, que es lo que hemos hecho muchas de las políticas del Gobierno de España, como los reglamentos que son garantistas y que han hecho un matching perfecto entre los campos económicos que se necesitaban, mano de obra migrante y los skills de los migrantes. Se puede, necesitamos un montón de población migratoria. No quiero enfocar esto desde el tema económico, que también, por supuesto, necesitamos muchas personas porque somos un continente viejo, o sea, desde el punto de vista lógico, porque también tienen derecho a una vida mejor y porque tenemos que trabajar en políticas inclusivas que deriven, ¿no?, en políticas humanitarias. Claro que el Pacto de Migración y Asilo tendría que haber sido más garantista en muchos sentidos. Hay que resaltar la capacidad para llegar a acuerdos, pero es verdad que se puede mejorar en muchas cosas. Aquí lo hemos hecho con los arraigos, ¿no?, los reglamentos de extranjería. Sí que queremos fomentar los convenios de migración circular y el reconocimiento de cualificaciones y títulos nacionales de terceros países y su evaluación de competencias para que tengan una vida digna, que es lo único que quieren las personas migrantes. Como hemos hecho con itinerarios de inclusión sociolaboral y de trabajar dignifica la vida de las personas. Además, aportan a nuestra sociedad, que siempre se nos olvida decir eso. Políticas de inclusión más sólida, una narrativa que ponga el valor a la contribución de las personas migrantes, desarrollo, crecimiento y prosperidad, el papel de las agencias de la Unión Europea, fondos comunitarios de asilo y para la migración y el asilo. Nos seguiremos oponiendo de toda forma a la externalización de la gestión de las fronteras de la Unión Europea. Defenderemos una Europa humanista que acoja, salvamento en el mar, por supuesto que sí. Y protegeremos a las personas migrantes y solicitantes de asilo de la explotación y de la trata. Creo que se me ha acabado el tiempo ya, pero sí quiero decir que es súper hipócrita hablar de muros, porque las migraciones nunca han dejado de existir. La población migrante aporta mucho país al resto de la Unión Europea. Hablar contra las migraciones en sitios donde son tan necesarias y llevan además a cabo trabajos tan dignos que hace que nuestros países, sobre todo a nivel económico y a nivel de personas, salga adelante, es lo más hipócrita y lo que peor le viene a la Unión Europea. Va totalmente en contra de nuestros intereses en todos los sentidos, pero sobre todo el de humano. Hay que parar este discurso de la derecha junto con la extrema derecha. Muchas gracias, Hanna Jalul. Es el turno de Andere Nieva, candidata de Sumar. Yo, antes de empezar, me gustaría decir que está muy bien tu discurso, pero luego el Partido Socialista ha votado a favor del Pacto Migratorio Europeo en Europa. Entonces, bueno,
que estaría bien también eso revisárselo si no queremos una Europa de fortaleza, como vienes diciendo, pues no votéis al Pacto Migratorio Europeo, que de facto ha suspendido el derecho al asilo y es el que ha externalizado las fronteras, empezar por ahí. Que yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero bueno, que luego se demuestre esto a la hora de votar. En cuanto a las políticas feministas o de derechos de las mujeres en Europa, yo creo que como hablábamos y a lo que nos estamos enfrentando por bajar un poco el discurso a veces, que son como unos aspavientos, ¿no? Nos atacan los derechos a las mujeres, ¿qué es lo que está pasando? Por dar ejemplos concretos, no igual aquí las personas que los conocéis, pero las personas que nos pueden ver, Meloni, ¿no? A lo que ha hecho. Saca unas leyes que permite que vayan mujeres y grupos católicos de derechas a las clínicas antiabortistas a velar allí, a gritar a las mujeres que están ejerciendo su libre derecho al aborto. Le ha quitado de facto la potestad de los hijos a las mujeres no biológicas, no ha dejado ser básicamente madres a las parejas de mujeres lesbianas. Las zonas ya son conocidas, las zonas libres de LGTB, ¿no? De personas LGTBI. O sea, por también bajar un poco este discurso que se tiene de que vienen a quitarnos los derechos, que es verdad que son discursos de antiderechos, pero que luego que bajan al día a día de la gente en leyes, en regulaciones concretas que efectivamente quitan derechos a las personas como tú, como yo, todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que incluir el derecho, hay que blindar el derecho al aborto, como lo ha hecho Francia, hay que incluir el derecho al aborto en la Carta de la Unión Europea de Derechos Fundamentales. Hay que abrir, como decía la compañera, un observatorio de violencia de género porque con los datos, ¿no? Son con los datos con los que podemos visibilizar lo que realmente está pasando. Sin esos datos, sin esa narrativa, se queda en un cajón cerrado, como si no estuviese pasando, y muchas veces son los datos los que nos ayudan a elevar esas situaciones y a poder hablar de ellas y ponerles remedio. Hay que también tener un presupuesto. Yo creo que también se habla mucho y aquí hablo desde mi perspectiva un poco yo vengo de trabajar de ONU Mujeres, ¿no? Y de la perspectiva también de todo lo que es los derechos de las mujeres a nivel internacional. Todas estas políticas tienen también que tener dinero, que las avalen. Entonces, yo creo que también hay que hablar de un presupuesto europeo con perspectiva de género, para que todo esto no se quede en un cajón, sino que haya un dinero atado al despliegue de todas estas medidas de las que hemos hablado muchas. Hay que también hablar de la participación de la mujer en todas las instituciones. Creo que esto es fundamental y hay que seguir abordándolo con instituciones que también, ¿no? Hablar de cuidados, hablar de conciliación. Y hablando de conciliación, por cierto, creo que una de las medidas estrellas para la conciliación es la reducción de la jornada laboral de 32 horas sin tocar el salario y establecer un salario mínimo europeo. Sé que igual no entra dentro del bloque feminista, pero es que hay muchas cosas que son transversales y que ayudan a la conciliación y a los cuidados. Por supuesto, hablar de la educación sexual y reproductiva en los colegios, algo que, por cierto, en este sitio en el que estamos, en la Comunidad de Madrid, Ayuso le ha dado una gran patada a esto, ha retrocedido en derechos trans, así que una Unión Europea que pueda garantizar que eso no pase en ninguna de las regiones. Hay que hablar también de apoyar a las madres, ¿no? De la estrategia que hablábamos antes de la reducción de la pobreza infantil, y de la prestación universal de hijo a cargo. En cuanto a los derechos LGTBI, hay que avanzar, como decía la compañera, hay que seguir avanzando, queda mucho camino por recorrer y también yo creo que aquí es fundamental que la Unión Europea se plante contra los discursos de odio que están ahora mismo campando a sus anchas por redes, por colegios, por instituciones. Eso hay que ponerse serio, hay que decir que no puede haber este discurso de odio tan normalizado que esté llegando a nuestros, ¿no? Que esté llegando a los niños, que esté llegando a los adolescentes, porque lo único que genera es desprecio y una sociedad dividida. Y bueno, en cuanto al pacto migratorio, como decía antes, hay que derogarlo. No hay que cambiarlo, hay que derogarlo entero porque es una vergüenza lo que se ha hecho con el Pacto Migratorio Europeo. Hay que revisar los acuerdos que conlleven la externalización de fronteras. No puede ser que la Unión Europea esté pagando a otros países para que se encarguen de las cosas que no quieren hacer ellos. Vuelvo a repetir que el derecho a la migración es un derecho. Yo migré y estudié fuera y a mí nadie me puso una valla ni una concertina, como decía la compañera, para no poder ir a estudiar fuera, a estudiar o a trabajar. Cualquiera que tenga una aspiración de una mejor vida y se piense que está que eso pasa por migrar,
Eso tiene que ser un derecho. Vale, bueno, y vías más seguras y legales para la migración. Pues muchas gracias, Andere, candidata de Sumar. No sé si por alusión quieres hacer una breve respuesta, brevísima, por favor. Sí, bueno, ya he dicho de entrada que nosotros pensamos que tiene que ser mucho más garantista. A mí no me importa que nos critiquen en cosas, yo creo que de la crítica se aprende, me parece muy bien y además yo creo que es siempre necesaria. Es verdad que ya he dicho que nosotros el tema de la externalización de las fronteras estamos en contra y creemos que tiene que ser más garantista y lo hemos hecho con las políticas migratorias que hemos hecho desde el Gobierno de España. Con los reglamentos, quiero decir. Además, yo hice el primer reglamento de extranjería, con que todo el mundo sabe nuestra posición política al respecto. Es verdad que tú tienes que consensuar con muchos más Estados miembros y de aquí se puede decir pues un primer paso en el hecho de que hay un mecanismo jurídico, por lo menos ya, que regula ciertas cuestiones a nivel de todos los Estados miembros. Pues es verdad que hay que seguir avanzando, como no puede ser de otra manera. También tengo que decir que no podemos comparar la migración, lo que hay que hacer es regular la migración que viene por vía irregular, que los migrantes no son ilegales, sino que están en irregularidad administrativa, como se ha dicho, pero no podemos comparar el hecho de ir a estudiar fuera con un migrante que viene por otras vías, quiero decir, no es lo mismo, pero en todo caso hay que regularlo, migración regular, segura y ordenada y derechos para todo el mundo, claro que sí. Vale, ¿algo más que añadir? No. Bueno, pues es el momento de que las compañeras y compañeros de organizaciones colaboradoras de este debate planteen, si quieren subir ahí, a plantear alguna pregunta, alguna reflexión. Sí que os pediría brevedad y nada, bienvenidas. Puedes subir aquí si quieres, al atril. Bueno, Sería buenas mejor, tardes mira, a todas. ¿Aquí estoy bien? Bueno, agradecer la organización de este espacio, agradecer la presencia de las candidatas y consideramos como Red Latinas que es muy significativo con los desafíos que tenemos hoy como ciudadanía europea. Entonces, bienvenidos a estos debates y ojalá que se repliquen en la vida cotidiana, que es lo que importa. La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe es una organización de 14 asociaciones que nos hemos constituido para acompañarnos y hacer más ligero este viaje migratorio y asimismo interpelar organizadamente y transformar las condiciones de discriminación históricas frente a las mujeres migrantes. Tenemos una agenda política que hemos ido constituyendo desde el 2014 y desde ahí nos hemos constituido como interlocutoras para las transformaciones que este mundo necesita, ¿no? Desarrollamos un trabajo de incidencia política y a partir de estudios rigurosos, desde el 2018 venimos documentando temas sobre violencia de género y el tema de participación. Y de alguna manera hemos ido conociendo cuáles son los impactos diferenciados desde estas investigaciones argumentando y bueno, nos preocupa, pues hay una situación de sobrerepresentación en las cifras de violencia de género y es una pregunta que venimos ahondando y desentrañando, ¿no? Vamos tirando del hilo, profundizando en la pregunta por qué existe una sobrerepresentación de las mujeres migrantes en las cifras oficiales de violencia de género. Sin embargo, tienen menores órdenes de protección y acceden a menores recursos. Puedes ver en nuestra web toda la documentación que se ha ido emitiendo. Encontramos que la precariedad, que la exclusión y las discriminaciones múltiples que nos atraviesan acrecientan estas condiciones de desigualdad y persisten y nos preocupan constantemente, ¿no? Las investigaciones demuestran que el Estatuto de Extranjería condiciona el acceso a los recursos y a la protección, fundamental para un país garantista. Valoramos los avances que se han dado en materia de violencia, de prevención de la violencia de género, pero es insuficiente su traspaso a la vida cotidiana de las mujeres, con eficiencia y con eficacia. No lo vemos en el ordenamiento jurídico, no vemos en las instituciones policiales, judiciales y sociales. Y por eso nos reafirmamos en la reformulación de la ley de extranjería. Es urgente, pero es mucho más urgente el proceso de regularización ya,
no he escuchado para nada aquí en ninguno de los bloques que has mencionado. En cuanto a nuestra última investigación sobre participación de las mujeres migrantes en la vida democrática, queremos interpelar con 2 preguntas. Algunas ya se han ido tratando, pero sí queremos hacer una pregunta muy puntual. En cuanto al tema de participación, hay más de 4 millones de personas migradas que residen legalmente en España. Estoy hablando de las personas regularizadas, ¿ok? Mayores de 18 años, algunas con residencia por más de 10 años. La ley electoral reconoce el derecho al sufragio solo en el caso de ciudadanas de 13 países extracomunitarios. Ya ahí hay una frontera, hay una barrera. De esos con países que España ha firmado convenios bilaterales. Además, dichas personas solo pueden votar a las municipales, excluidas de las autonómicas y las estatales. Hasta tal punto, esto es un gran obstáculo. Personas migradas residentes en España, hasta tal punto que en las últimas elecciones municipales solo han tenido acceso al sufragio activo en torno a 50.000 personas. Las cifras cantan. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a la ley electoral? Si la consideran como un factor determinante que limita los derechos civiles y políticos de una ciudadanía que se ejerce en el lugar donde se instala la residencia, en un país que se considera democrático. ¿Cuál es la opinión de cada una de ustedes al respecto? Y una pregunta 2 que ya han ido abordando, pero que queremos tratarlo en concreto, que tiene que ver con el famoso pacto de las migraciones y del asilo. Bueno, con todo lo que implica todo, porque en últimas es una política militarista y de securitización. Entonces, nosotras queremos preguntar por qué no se ha ratificado la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores migratorios y sus familias. La convención que lleva muchísimos años, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias en Naciones Unidas. Existe desde hace más de 20 años y los países de acogida no lo han firmado. En España estamos viviendo un sinnúmero de trabas en la obtención de citas, vida cotidiana, para realizar los trámites necesarios para las solicitudes de protección internacional. También hay grandes obstáculos para solicitar citas para la regularización. Cada día tenemos que atender más mujeres con irregularidad sobrevenida, que han tenido documentación y que por las trabas administrativas no acceden a renovarlas. Entonces, la pregunta es, ¿qué propuestas concretas en sus programas políticos con relación al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas migrantes que actualmente están siendo puestos entre paréntesis por el Pacto Europeo y la Ley de Extranjería, la Ley de Asilo y todas sus trabas? ¿Qué propuestas concretas para la vida cotidiana? Muchas gracias. Creo que quiere participar también con una reflexión, una pregunta, la coordinadora de ONGs, Inma. Hola, buenas tardes. Enhorabuena público, a las compañeras de Alianza por la Solidaridad y a Red Latinas por organizar este debate. Muchas gracias por la invitación y a las candidatas, muchas gracias a todas. Ha sido muy interesante escucharos. Soy Inma Alonso, de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que es la plataforma estatal que representa en España a más de 600 organizaciones de cooperación y de acción humanitaria. Como se ha mencionado ampliamente en el debate, estas elecciones al Parlamento Europeo se celebran en un momento clave para la Unión Europea y también para el mundo. La crisis climática, el aumento de las desigualdades, el recrudecimiento de los conflictos, la erosión del multilateralismo, la inseguridad alimentaria o el auge de movimientos políticos y sociales contrarios a los valores fundacionales de la Unión Europea son solo algunos de los numerosos desafíos a los que nos enfrentamos como no solo sociedad española o europea, sino como sociedad global.
Lamentablemente, las encuestas ya nos avanzan unos resultados para el próximo 9 de junio poco esperanzadores en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y bueno, ya veremos qué sucede el domingo, pero lo que sí sabemos con certeza, gracias a una filtración del medio político, es que DG INPA, que es la Dirección General de la Comisión Europea, cuyo último objetivo es reducir precisamente la pobreza, garantizar el desarrollo sostenible e impulsar la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, ya ha puesto sobre la mesa en su briefing para la siguiente Comisión Europea que su estrategia para el próximo ciclo institucional de esta dirección general, incluyendo también otras direcciones como la de comercio o la de asuntos económicos y financieros, está más orientada a otros objetivos que no tienen que ver precisamente con reducir las desigualdades o defender los derechos humanos y que su objetivo es poner en el centro precisamente la estrategia Global Gateway, cuya finalidad es garantizar la seguridad y la competitividad de la Unión Europea en materia económica o industrial. Por supuesto, sin contar con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, no organizaciones de la sociedad civil del lado europeo, pero tampoco de los terceros países donde se implementan los proyectos de esta estrategia Global Gateway. La pregunta concreta es ¿cuál es su posicionamiento respecto a este briefing y qué medidas concretas tienen en relación a esta cuestión de ser elegidas europarlamentarias? Gracias. Es el turno de Red Acoge, otra de las organizaciones colaboradoras del debate. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la organización y muchas gracias por las ponencias que estamos escuchando. Hemos estado hablando de derechos y de derechos humanos. No voy a entrar en la falta de vías de acceso y de inmigración que no hay o que no se han ampliado, a pesar de que España es firmante del Pacto Mundial para las Migraciones. No vamos a hablar del Pacto Europeo de Migraciones porque ya se ha dicho bastante y confiamos en que el Estado español haga una aplicación lo más favorable posible. Pero sí quería hablar sobre externalización de fronteras. La verdad es que hemos hablado de derechos y bien, nuestros derechos están bastante bien, en la Unión Europea los tenemos controlados, pero tal vez se nos está olvidando un poco los derechos humanos que tenemos que aplicar fuera, ¿no? Y la política de externalización de fronteras es simplemente el control de los flujos migratorios e impedir a la gente que pueda llegar aquí no solo por cuestiones migratorias, sino también por cuestiones de protección internacional, lo cual creemos que es bastante problemático, sobre todo para las personas que están huyendo de sus países de origen o de terceros países en los que puedan estar perseguidos. Lo peor de todo es que la externalización es una externalización de las obligaciones en materia de cumplimiento de los derechos humanos y la observancia de unas garantías mínimas reconocidas en el derecho comunitario y en el derecho internacional. Y sobre todo, se están firmando acuerdos de externalización con terceros países que no respetan los derechos humanos en ninguna de sus posibles garantías, ¿no? Ni siquiera ni con las personas de origen extranjero, con sus propios nacionales, y esto es algo preocupante. Y, de hecho, se están denunciando muchas violaciones de derechos humanos en esos terceros países. Y, además, la firma de estos acuerdos de externalización están vinculadas a la cooperación. Para recibir dinero de la cooperación hay que firmar acuerdos para bloquear las fronteras, para hacer un freno hacia la llegada de personas a la Unión Europea. Y otra cuestión que nos preocupa es el oscurantismo... El oscurantismo de la Comisión Europea a la hora de informar sobre todos estos convenios o acuerdos que firma con terceros países o los que España firma con terceros países para el control fronterizo. ¿Cuál es la postura en relación a la externalización de frontera y a la inclusión de mecanismos de control de respeto a los derechos humanos? Y sobre todo de la claridad de la Unión Europea a la hora de compartir con los ciudadanos europeos esos tratados que se firman o esos memorándum of understanding que se firman con terceros países. Gracias. Bien, pues
Si os parece, seguimos para responder a las preguntas planteadas por las compañeras y el compañero con un turno de 4 minutos por cada una de vosotras. Sé que es poco, pero para tratar además temas tan importantes es poco, pero es el tiempo que disponemos y después ya solo quedaría el minuto de oro. Si os parece, por este orden, arranca Isa Serra de Podemos, sigue Hanna Jalul del PSOE, continúa Andere Nieva de Sumar y culmina este turno de palabras Hele Kerner de Ahora Repúblicas. Hola, sí. Bueno, a Red Latinas, muchísimas gracias por la pregunta. Yo no me he referido a la regularización, pero porque simplemente no nos da tiempo, vamos como muy rápido, pero evidentemente he querido poner el foco en la derogación de la ley de extranjería o la modificación, desde luego, para evitar una situación de exclusión de derechos que está pensada precisamente para precarizar a las personas migrantes y así, de paso, vulnerar los derechos fundamentales y, obviamente, estamos absolutamente a favor de la iniciativa que ha impulsado la sociedad civil y las organizaciones antirracistas y derechos migrantes para la regularización ya, y no es solamente de una forma, digamos, en un momento concreto, sino que se tiene que hacer usualmente. Creemos que esa es la política y que hay que hacer usualmente, además de modificar y acabar con el pilar fundamental de esa ley de extranjería, ¿no? Tienes toda la razón en lo que dices de que por mucho que se avancen en políticas contra la violencia machista, lo que luego sucede es que por mucho que el Estado sea titular de obligaciones en la garantía de los derechos de las mujeres migrantes y que así lo reconozca la legislación, eso posteriormente no es así. No es así en términos de violencia machista que sufren las mujeres migrantes, pero sobre todo también en la respuesta por parte del Estado, ¿no? Y en la violencia institucional que hay por parte del Estado. Y esto tiene que ver con fundamentalmente la ley de extranjería y el riesgo que supone a muchísimas mujeres la ley de extranjería, pero también con las condiciones socioeconómicas de muchas mujeres migrantes y con la discriminación que se da en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de los servicios públicos que tienen que atender a las mujeres y que tienen que no solamente proteger, sino prevenir las violencias machistas, sino también en los poderes que más responsabilidad tienen en los momentos adecuados para hacer frente a las violencias machistas. Cuando era Irene Montero la ministra de Igualdad, sabéis que impulsamos los comités de crisis como una forma de bueno, pues evaluar dónde está fallando las instituciones. ¿Hay coordinación por parte de las instituciones? ¿Por qué hay mujeres que sufren más la violencia machista o que no tienen la respuesta adecuada, ¿no? Y ahí evidentemente se ven los criterios de vulnerabilidad, es evidente, pero también se ve prejuicios que afectan, digamos, a las propias instituciones, Fiscalía, Justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está pasando. No solamente que no hay formación, no hay formación suficiente para saber localizar una violencia machista y actuar por parte de las instituciones, sino también hay prejuicios racistas para no responder. Entonces, en ese sentido, nosotras pensamos que lo fundamental es la derogación y la modificación de la ley de extranjería, pero que luego, sobre todo, la dinámica del Estado y la perspectiva de funcionamiento del Estado y los servicios públicos tiene que acabar con todos esos prejuicios que hay. Lo digo también, por ejemplo, de cara a la ley de trata. La ley de trata que tiene que aprobarse, que esperemos que se apruebe en algún momento, tiene que tener un cambio fundamental en la concepción del Estado para que no sean las mujeres las que están obligadas a colaborar con la policía y en función de eso tienen derechos humanos. Es una vergüenza que los derechos humanos estén condicionados a si las mujeres en una situación de absoluta vulnerabilidad colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, los derechos humanos son derechos humanos y la garantía de, digamos, protección se tiene que dar a cualquier mujer y a partir de ahí acceso a todos los derechos. También creo que la política que tiene que ver con planes de inserción sociolaboral, en eso está volviendo a hablar de trata, pero que es fundamental también. O sea, solamente se puede salir de determinadas situaciones si hay planes de inserción sociolaboral que garantizan los derechos independientemente de la situación. Y con respecto a lo que me estás planteabas de la ley electoral, totalmente de acuerdo. Yo creo que la ley electoral es una ley que vulnera los derechos fundamentales de las personas migrantes, en tanto que no pueden decidir sobre el país donde viven y ejercer
un derecho al voto y que además no solamente es la ley electoral, sino que también tiene que ver con el funcionamiento de unas instituciones que al ser racistas y al vulnerar los derechos humanos siguen generando, bueno, pues que evidentemente no haya confianza en las instituciones para resolver los problemas de la ciudadanía. Esto pasa en general con muchísima parte de la ciudadanía y es obvio que pasa y debería de pasar más con las personas migrantes, ¿no? No sé si he contestado suficientemente. Paso a las siguientes preguntas. Bueno, en relación a lo que tiene que ver con la externalización de fronteras, es que nosotras pensamos cuando hablamos de un sistema de salvamento marítimo europeo, eso tiene que ver también con acabar con que no puede haber un acuerdo con un país que vulnera los derechos humanos. Tiene que acabarse. No puede haber un país con un acuerdo con un país como Marruecos que vulnera los derechos humanos para que den palos en la frontera a la gente que tiene que emigrar y que muchas de ellas, como dices, no solamente emigran por unas condiciones económicas, sino que además necesitan una protección internacional. No puede pasar esto, no puede pasar, porque eso es la vulneración del principio de los derechos humanos sobre los cuales se tiene que sostener cualquier política de inmigración. Y no solamente eso, también creemos que hay que hacer una política europea que acabe de una vez con los centros de internamiento de extranjeros, que significan una vulneración de los derechos humanos y que ha quedado aparcado también en nuestro país y no se ha avanzado en ello. Y en la pregunta intermedia, no sé si me he enterado bien, pero tiene que ver fundamentalmente con que se está poniendo por delante los intereses económicos, la competitividad europea, los derechos humanos, ¿no? Obviamente, no es solamente ese briefing, sino que es la dinámica en la que estamos ahora mismo en la Unión Europea. Es que en base a la guerra se está justificando una política económica que no solamente es de avance hacia un régimen de guerra en el que las empresas armamentísticas dinamizan la guerra, sino que es austeritaria y que es incompatible. Por eso yo no entiendo al Partido Socialista cuando dice vamos a avanzar en derechos sociales, pero es que habéis reactivado las reglas fiscales y eso lo ha hecho también defendiéndolo el Partido Socialista y eso es incompatible con avanzar en derechos sociales, ¿no? Y con derechos humanos también. Y ya vimos que había otra opción frente a la crisis de la pandemia. Ya se ha visto cómo se podían gestionar una crisis de otra forma, pero ahora mismo, aunque no estemos viendo todavía las consecuencias de esa política fiscal que beneficia a los grandes poderes financieros y que además refuerza a las grandes corporaciones, que refuerza a los fondos buitre, es que se va a ver cuando vengan más consecuencias de una crisis que va a ser consecuencia si continúa la guerra de esa guerra. Y en segundo lugar, que es que España ya tiene que recortar 15.000 millones de euros en los próximos presupuestos, de lo cual no se está hablando, pero son 15.000 millones de euros que gracias a la reactivación de esas reglas fiscales ya se tienen que recortar en los próximos presupuestos. Entonces, es la dinámica europea en la que estamos y hay que hacer frente a ella, ¿no? De acuerdo, tiene la palabra. Te has extendido un poco, es normal porque es un gran volumen de preguntas y de información que tenéis que trasladar. Pues alargamos un poco este turno de palabras, si te parece 5 o 6 minutos en vez de tienes para responder a las compañeras. No, Hanna, perdona, sí, luego venimos por aquí. Vale. A ver si consigo... Vale, responder a todo lo que nos han preguntado sobre la representación de las mujeres migrantes con temas de violencia de género. La verdad es que son cifras bastante hirientes, pero bueno, yo que también creo que tiene que ver mucho aquí, pues hablar de feminismo, políticas inclusivas no solo en nuestro país, ¿no? Creo que es un tema también de educación, sino también en los países de origen de la población migrante, hay que seguir trabajando mucho en eso y aquí potenciar, pues, sobre todo políticas inclusivas, becas, derecho a trabajar, tantas cosas que son muy importantes. Sabéis que nosotros trabajamos, lo he comentado antes, en el papel también de los reglamentos de extranjería, que son muy garantistas y han hecho que muchísima población migrante pudiera acceder a tener un contrato digno. Hablamos también de figuras como la del arraigo por formación, hemos flexibilizado otros mecanismos de arraigo familiar. Yo creo que eso es posible y se puede hacer. Y hay que ser valiente y creo que están resultando en cifras bastante positivas para la inclusión de mucha población migrante en el mercado laboral y el hecho que pueda tener una vida digna. Habéis comentado lo de la ILP, estoy con lo que ha dicho también Isa, que es que no nos da tiempo a hablar de todo, pero nosotros apoyamos la toma en consideración, creo que todos los grupos progresistas en el Parlamento, o sea que estamos ahí. Hay un tema que también quería comentar aquí, comentabas lo de la reciprocidad.
Sabéis que la reciprocidad la puso en marcha el presidente Zapatero, es un derecho constitucional para el derecho de voto, ¿no?, de la población migrante, pueda votar en las municipales a través de dichos convenios. Los tenemos con muchos países, no con todos, es de Cabo Verde, Colombia, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, no muchos, pero para las generales hay que tener la nacionalidad. No es necesaria para muchas municipales y depende de los convenios. Han hecho muchos, aunque todavía hay que hacer más. Y luego hay un tema que creo que es importante, el de la ratificación del convenio 189 de la OIT, ¿vale?, para las trabajadoras del hogar, que nosotros lo firmamos, o sea, nos adherimos al convenio, y eso implica pues garantizar horas de descanso, salario mínimo, elegir lugar donde vivir, contra la violencia, edad mínima legal para acceder a este tipo de empleo y también hablar de las condiciones dignas de empleo. O sea, nosotros hemos ratificado el convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar y yo creo que ese es un gran avance y hay que contarlo. Pero sí, claro, las mujeres migrantes sufren doble discriminación. Por ser mujeres y ser migrantes, nosotros vamos a seguir trabajando en eso y necesitamos que se sigan garantizando los derechos de las mujeres migrantes. Y es verdad, y vuelvo a repetir, que pensamos que el Pacto de Migración y Asilo tiene que ser más garantista y hay que seguir trabajando en ello. Y estamos contra la externalización, lo dije antes y no me cansaré de decirlo. Y hay un tema muy importante que no se ha comentado aquí, antes como una de las propuestas que creo haber comentado, es la aprobación del instrumento a nivel europeo para solicitar asilo en las embajadas y consulados en el exterior. Es una propuesta que llevamos y además el visado humanitario. Es una propuesta muy importante que creo que facilitaría mucho la gestión. Y sobre todo porque la gente tiene que tener la capacidad de poder solicitar este tipo de procedimientos y no extenderse mucho burocráticamente, porque además deviene en situaciones muy precarias a nivel humanitario y en el sufrimiento añadido que tienen las personas que quieren tener una vida mejor. Hablabas del Global Gateway, que lo he mencionado antes. Yo creo que es una propuesta positiva que se tiene que combinar siempre con los derechos de las personas y sobre todo escuchar a la sociedad civil. Nosotros no entendemos las políticas progresistas si no hay un diálogo con la sociedad civil. Sobre todo estamos aquí en el ámbito de la cooperación, pues con las organizaciones de cooperación. Yo creo que lo que decía antes, ¿no?, muchas de las propuestas que tenemos también las hemos puesto porque estamos en coordinación y en diálogo constante con vosotros. Es fundamental, porque vosotros tenéis el termómetro de la sociedad. Vosotros escucháis muchas de las cosas que no podemos escuchar o veis muchas de las que no vemos. Entonces, es fundamental y ahí debe haber una reciprocidad constante. Y creo que es fundamental. Y bueno, qué deciros del tema migratorio, creo que es un tema que nos duele a todos, pero para esto vuelvo a incidir en la idea de políticas progresistas. Tenemos que ganar las elecciones y tenemos que hacer política progresista en Europa para parar a esta extrema derecha, que es que además es increíble. No han hecho ni una propuesta, o sea, no existe el programa electoral del Partido Popular para estas elecciones, que nos quedan 4 días, o sea, que es brutal. Ni de la extrema derecha, solo hablar de lo mala que es la migración, los muros que os he dicho, más muros y menos muros, cuando nos sentimos todos muy, muy aludidos. Entonces, bueno, no hay gestión. O sea, la política progresista es aquella que la avala la gestión. Y yo creo que un ejemplo claro de las políticas progresistas es el Gobierno de España. Tema migratorio, ingreso mínimo vital, subida al salario mínimo interprofesional, reforma laboral, reforma de pensiones, tal. Eso es lo que nosotros queremos llevar a nivel europeo. Tenemos un programa con muchísimas propuestas y eso es lo que queremos luchar. Desde luego, propuestas vacías y solo eslóganes populistas no nos van a ayudar y sobre todo nos van a llevar a un mundo muchísimo peor. Ciertamente estamos preocupados y yo creo que este nivel de preocupación tenemos que poder trasladarlos a los ciudadanos porque es que nos jugamos muchísimo en estas elecciones. Por lo tanto, más política progresista y sobre todo más humana, que la persona esté en el centro de todo. Se ha dicho antes, por las personas que migran para una vida mejor, hay muchos tipos de migración económica, migración regular desde el principio, migración que es regular, pero luego hay personas que solicitan asilo. Bueno, hay una amplia gama de aquellas personas que quieren, ¿no?, variedades de tipologías para que las personas puedan acceder, ¿no?, a su regularización documental o cuando vienen a su país de acogida, ¿no?, porque el hogar de las personas es el lugar donde han elegido vivir. Cuando un migrante llega aquí, su hogar es porque ha elegido vivir aquí, tiene derecho, ¿no? Pero sobre todo la frivolidad con la que se tratan estos temas y el sufrimiento que tienen muchas de estas personas, sobre todo aquellas que han luchado, que vienen de manera, por ejemplo, en pateras, ¿no? Y quiero también decir esto, que no me canso de repetirlo, o sea, el mantra de gordas, tal. Los premios Nobel, Banerjee y Duflo, ya han dicho que no existen
hordas de personas esperando al otro lado del mar. Es que el efecto llamada no existe y no se puede comprobar empíricamente porque sinceramente no existe. El número de migrantes que vienen por vía irregular está al mínimo comparado con aquellos que solicitan asilo y que vienen por vía regular, más de 199.000 solicitudes de asilo en 2019. O sea que tenemos que desmontar estos bulos, volvemos a hablar de los bulos y esta máquina del fango, que solo hacen que enfangar nuestras sociedades y contar mentiras a los ciudadanos. La población inmigrante es una población digna que contribuye al bienestar de nuestras sociedades y es lo que es y es como lo tenemos que contar. Gracias. Muchas gracias, Ana Salud. Es el momento de Andere Nieva de sumar. Por responderte claro y breve, yo creo que también hay que modificar la ley electoral y la ley de extranjería. Así en breve. Ahora entrando, creo que las compañeras te han respondido bastante bien a lo que, ¿no? a las violencias sufridas por las mujeres inmigrantes, pero a mí me gustaría detenerme más que nada porque no lo han mencionado ellas en lo que en algo que has mencionado tú, que es también en la participación política de las personas migrantes, y creo que para ello la regularización ya es clave. Estas semanas he estado repartiendo panfletos por muchos sitios y a muchas personas me acercaba, oye, ¿sabías que en el próximo 9 de junio son las elecciones europeas? Muchos me lo cogían, inmigrantes me decían, ya, bueno, es que yo no puedo votar, ya me gustaría, pero no puedo votar. Hombre, pues regularizando a las personas, permitiéndole tener acceso a todos los derechos, que es lo que debería ser, porque estas personas llevan aquí, hacen su vida aquí, ¿por qué no van a poder participar de la vida política de aquí? ¿Por qué no van a poder participar de las decisiones que se toman que les van a afectar? Si ya son ciudadanos de aquí, ¿por qué no? Entonces yo creo que ahí habría que, la regularización ya no, también hablabas de cómo acercarlo a la vida cotidiana, creo que regularizando a estas personas es lo que más se puede hacer para que vean un efecto en sus vidas cotidianas, para que tengan acceso a todos los derechos como ciudadanos españoles. Por otra parte, hablabas y quería mencionar algo, hablabas del sistema de citas. Creo que tenemos un sistema en cuanto a que está desbordado y ahí yo creo que habría que aumentar presupuestos y dotar de más presupuesto en general, para que haya más abogados, para que haya más trabajadores de servicios sociales, porque te vas a los centros, te vas a los sitios y los funcionarios están agotados, no pueden más, no dan abasto, tienen colas y colas y también hace que el sistema esté colapsado. Entonces yo creo que también ahí hay un punto de hay que dotar con más dinero, con más servicios públicos, con más trabajadores a las instituciones para que haya unas instituciones más garantistas que aseguren el derecho. A la segunda pregunta, te voy a ser sincera, no me he leído el briefing ni tenía idea del briefing, así que luego me lo pasas. Pero de todas maneras, por contestarte, bueno, lo que hablaban, ¿no? Es verdad que tenemos una Europa colonial y que esto sigue, ¿no? Estamos en una Europa neocolonialista, en este sistema nuevo neoliberalista, capitalista, y es verdad que eso sigue pasando. Y como decía la compañera, eso no puede pasar, no puede primar la economía y nuestro derecho al lucro, por ponerlo así, que eso pase por encima de los derechos humanos. Y en cuanto a si lo que en este briefing lo que está intentando Europa es, sin hablar con los países, y esto yo lo conozco, la cooperación, el desarrollo, llegar a sitios a implementar proyectos con ni siquiera haber hablado con la gente que está allí, con la implementación, pues ya te digo yo que va a salir mal, porque esto ya ha pasado y ya tenemos miles de ejemplos donde hemos ido a implantar un proyecto donde nosotros desde aquí, nuestra lectura, hemos pensado que lo que hacía falta eran poner 4 pozos y llegas allí y resulta que no ese es el problema. Entonces, si lo que tú me estás contando que es esto por donde vamos, yo en principio, sin haberme leído el briefing, estoy en contra. Y luego, en cuanto a la externalización de las fronteras, pues también en contra. Lo he dicho antes, no puede ser que demos dinero para que otros se ocupen, ¿no? Además, estados, como tú decías, países que ni siquiera cumplen con los derechos humanos, se encarguen, ¿no?, del trabajo sucio, por ponerlo de alguna manera, que nosotros no queremos hacer por hacernos un lavado de cara. Eso, fatal. Y hablabas también, que creo que no se ha mencionado, sobre la transparencia de los MOUs. Yo creo que esto es fundamental, tiene que haber más transparencia en general en las instituciones europeas, en las instituciones democráticas. Y aquí voy a utilizar tu pregunta para meter un puntillo que yo creo que es que necesitamos avanzar hacia una Unión Europea más democrática. No puede ser, por ejemplo, que ahora el Parlamento Europeo, que es donde se supone, ¿no?, que recae la soberanía popular, no tenga iniciativa legislativa. Esto hay que cambiarlo y también hay que incidir. Tenemos una Unión Europea que
es democrática, puede serlo más y tendría que serlo más. Y hay que romper, yo esto lo llevo diciendo mucho, romper con esta burbuja de Bruselas, acercar también más las instituciones, ¿no?, a las plazas, acercar ese Bruselas a las plazas de Carabanchel o de donde sean, y esto también hay que mirarlo. Y creo que pasar por, ¿no?, tener unas instituciones más democráticas también es hablar de transparencia, que es donde entraría un poco lo que tú preguntabas. Pues muchísimas gracias. Andere, termina este turno de palabras Helle Kärntner, candidata de Ahora Repúblicas, y ya damos paso al minuto de oro de cada una. Creo que no voy a agotar el tiempo porque tengo que coger el tren para Tarragona, así que voy a ser muy breve, pero sí, totalmente a favor y bueno, y muchas gracias por las preguntas tan necesarias que habéis hecho los tres. Muy a favor de cambiar la ley de extranjería y la ley electoral. Yo también formo parte de ese millón de personas en Cataluña que no puede votar ni al Parlamento, ni al Congreso, ni al Senado. Y por eso, a nivel personal, también estoy muy a favor de que se revise esta ley. También, para lo que comentabas sobre las políticas de migración y de género, evidentemente hay que proteger a todas las mujeres y a todas las personas y asegurar y garantizar estos derechos laborales y derechos fundamentales en la sociedad, ¿no? Y esto lo podemos garantizar de la mejor manera posible sin volver a la austeridad, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos también esa financiación, ¿no?, para poder afrontar todos estos retos que tenéis y que tenemos en la sociedad. También con una fiscalidad justa, que también lo hemos hablado antes, y reiterar también la importancia de ir a votar, ¿no?, que van mucho en la línea de lo que hemos comentado, lo que habéis comentado en las preguntas, porque si nos quedamos en casa va a quedarse un Parlamento Europeo maco, o sea, majo, con una mayoría reaccionaria y populista. Así que no hay que dejar ningún voto en casa. Para lo que se refiere al briefing, que yo tampoco lo he leído y me sabe muy mal, pero también me interesa mucho si me lo podías facilitar y sumarme también un poco a los comentarios de las compañeras. Los derechos sociales, ambientales, laborales y de género tienen siempre que tener prioridad sobre las libertades económicas de las empresas o de las guerras, por decirlo de una manera, ¿no? Y último, el compañero aquí, lo hemos ya comentado durante el debate, pero evidentemente en contra de la externalización, en contra de esta devolución en caliente que vulnera totalmente todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos de las personas migradas. Es indigno y hay que pararlo. Y también por lo que comentabas sobre los acuerdos de libre comercio, digo libre comercio entre comillas porque vulnera mucho los derechos fundamentales tanto a nuestro sector primario aquí como en terceros países. Lo vemos con la desforestación, con las comunidades indígenas, por ejemplo, y por eso, por ejemplo, nosotros nos hemos mostrado contraria al acuerdo global Unión Europea-México, porque las comunidades indígenas ven sistemáticamente vulnerados sus derechos, ¿no?, en los territorios por parte de las empresas europeas, americanas y canadienses también. O sea, yo creo que es importante también tener este enfoque en este debate. Y ya está. Muy bien, pues llegamos al final del debate. 1 minuto cada una. Ahora sí que os voy a parar si os pasáis del tiempo. Con el siguiente orden: Isa Serra, candidata de Podemos; Helle Kärntner, candidata de Ahora Repúblicas; Andere Nieva, candidata de Sumar; y Hanna Jalul, candidata del PSOE. Así que cuando quieras, Isa.
Vale, bueno, en primer lugar, lo que ya he dicho, creo que la paz es una condición para que haya futuro en Europa y la defensa de la paz tiene que ser determinante. No puede ser que Europa esté sosteniendo un genocidio contra el pueblo palestino y creo que ya va siendo hora de que España rompa las relaciones diplomáticas con un Estado genocida como el Estado de Israel y que acabe con su financiación, con la compraventa de armas, porque es que no sirve de nada reconocer el Estado palestino si sigues pidiéndole amistad a Netanyahu y si sigues financiándole para que siga asesinando a niños palestinos. Y esto es una condición para que haya derechos humanos y para que haya un proyecto europeo con derechos humanos. Y la guerra no solamente es la dinámica económica y no solamente es mandar a la gente a morir al frente, sino que también implica una cultura de la guerra de odio frente al que tienes al lado, de odio del penúltimo contra el último, de odio entre los pueblos y que cuestiona directamente o niega la política. Y eso es lo que estamos viendo. Se está planteando la guerra como algo inevitable y es una decisión, ya está. Es el momento de Helle Kärtner, Muchas gracias. de Ahora Repúblicas. Ya. Vale. Esas elecciones son cruciales para el futuro de Europa. Lo hemos dicho, nos jugamos todo el futuro de toda una generación. Tenemos unos retos enormes de vulneraciones de derechos humanos dentro y fuera de la Unión Europea. El auge de la extrema derecha, el populismo y las fuerzas reaccionarias, las crecientes desigualdades económicas y sociales y una grave emergencia climática. El 9 de junio es fundamental que vayamos a votar y tenemos dos opciones. Uno, votar la alianza que recordan derechos y libertades, que vuelven a las políticas de austeridad y aumentan la pobreza y la desigualdad, o apostar por la alianza progresista, antifascista, apostar por Esquerra Republicana, por Ahora Repúblicas, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, sociales y laborales. Nosotros apostamos por una Europa solidaria, feminista, abierta, verde y democrática. Una Europa amb valors d'Europa. Ha acabado tu tiempo. Es el momento de Andere Nieva, candidata por Sumar. Vale, yo como no he tenido la oportunidad y si me permitís, ahora mismo quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que suelen ser los que menos van a votar. Quiero aprovechar para pedirle el voto a los jóvenes que vayan a votar, que es importantísimo por nuestro futuro, que hay que salir a votar, que tenemos que tener una voz en las instituciones europeas, que no llegamos ni al 7% de la representación en el Parlamento Europeo y tenemos que ser más, que si no salís a votar vosotros, otros van a decidir por vosotros, que aunque seamos las víctimas principales de las crisis que han hipotecado nuestro futuro, también somos los impulsores de las transformaciones que están por venir y que no nos podemos resignar. Entonces, que el próximo 9 de junio salgáis a votar, que salgáis a votar por más derechos, que salgáis a votar por más Erasmus, por más Interrail, por la vivienda, porque la vivienda sea un derecho, para casas para vivir y no para especular, para más empleos verdes, para un planeta sano, para una transición ecológica fuerte. Por favor, salid a votar y salid a votar, Sumar. Pues muchas gracias. Por último, es el minuto de oro de Hanna Jalul, candidata del Partido Socialista Obrero Español. Yo os pido el voto por una Europa progresista, por una Europa contra la extrema derecha reaccionaria, por una Europa feminista con más derechos para las mujeres, para incluir la violencia contra las mujeres como un eurodelito, por una Europa verde con corazón rojo, que apuesta por empleos dignos, por una Europa en la que se hable de la directiva transversal antidiscriminación, por una Europa humana e inclusiva, por una Europa con más vivienda para los jóvenes, por una estrategia integral para la Agenda 2030, por la Europa de la cooperación, de las vacunas, de los fondos europeos, por una Europa en la que prime la política, que es la que puede cambiar las cosas, por una política de paz, como la que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyando a los dos estados entre Israel y Palestina, con una Europa humana que siempre se acuerda de la pérdida de las vidas humanas que está pasando en Gaza. Tenemos a una gran candidata, Teresa Rivera, una candidata solvente, y os pedimos que votéis todos el nuevo J porque nos jugamos mucho y queremos más Europa. Pues muchísimas gracias a todas por participar en el debate de público de Alianza por la Solidaridad y Red Latinas. Muchas gracias también a la coordinadora de ONGs y a Red Acoge por haber participado en el debate. Y bueno, pues recordar que el Partido Popular no ha venido porque no ha querido hablar sobre cooperación internacional y los objetivos del desarrollo y que a otros, sin embargo, no les hemos invitado, como a Vox, porque no es un insulto hablar de derechos humanos y haberles invitado. Así que un placer, muchas gracias por haber venido y gracias por seguir a Público.